lugares que no deberían ser recordados. Casas que respiran en silencio, que guardan los suspiros de quienes vivieron solos, demasiado tiempo solos. Mi historia comienza con una herencia, no una fortuna, no un terreno codiciado, sino una casa vieja, apagada, olvidada en un rincón del mapa donde los árboles cubren el sol y los postes de luz parpadean como si dudaran de su propia existencia. Era de mi tío abuelo, un hombre del que apenas se hablaba en casa. Algunos lo llamaban excéntrico, otros el que nunca volvió del todo. Murió solo. Lo encontraron días después, con el televisor encendido, sin señal, proyectando estática como si alguien aún intentara hablar desde el otro lado. Me ofrecieron quedármela. Nadie más la quería. La casa estaba llena de polvo y memorias, que no eran mías. Olía a encierro, a madera húmeda y a una vida detenida en los años 70. Suelos llenos de raíces, muebles pesados, discos de vinilo, cámaras antiguas y ese maldito televisor Zenith, apoyado contra la pared del living, como una reliquia demasiado grande para tirar. Vine con la intención de vender lo que sea, sacar algo de valor de esa cápsula del tiempo, pero desde la primera noche supe que algo no cuadraba. La electricidad fue lo primero que falló. Cada vez que bajaba la llave de la luz, el televisor se encendía solo, sin cables, sin antena, solo la pantalla encendida, una niebla gris girando en espiral, como si algo intentara manifestarse pero no pudiera completar la señal. No tenía número, no aparecía en ningún listado. Solo surgía cuando la casa estaba completamente a oscuras y no transmitía comerciales, ni noticias, ni películas. Transmitía cosas que no deberían verse. La primera vez creí que era una grabación casera, un cuarto apenas iluminado por una lámpara que chispeaba, una figura sentada de espaldas frente a un espejo muy antiguo. El tiempo parecía detenido, sin sonido, sin movimiento, hasta que, justo antes de apagarse la señal, la figura se volteó. Muy lentamente hacia mí. Esa noche no dormí. La pantalla se quedó grabada en mi mente, como una quemadura. Al día siguiente, intenté mover el televisor, pero estaba anclado al piso. No había tornillos, no había cables, nada lo sujetaba, pero no se movía. Sentí que la casa me observaba, que algo esperaba que encendiera ese canal de nuevo, como si el televisor no fuera un aparato, sino una puerta que ya se había entreabierto. En los días siguientes, traté de ignorarlo. Me dediqué a limpiar la cocina, despejar el patio trasero cubierto de maleza, sacar bolsas de objetos inservibles que el viejo había acumulado, como si nunca nada hubiera tirado. Pero ese maldito televisor seguía ahí. No hacía falta prenderlo. Bastaba con pasar cerca, con la luz tenue de la tarde, para sentir una especie de vibración en el entorno, como cuando estás cerca de una bocina encendida que no suena, pero emite ese zumbido apenas perceptible. Una noche, mientras revisaba unos papeles en la habitación contigua,
se encendió solo. Lo escuché, ese susurro agudo, como una interferencia de radio mal sintonizada. Me acerqué con el celular en mano para grabar lo que fuera que sucediera, pero la cámara no captó nada, ni imagen, ni sonido. En la pantalla del celular, el televisor estaba apagado. Y sin embargo, yo lo veía encendido. Esta vez no había figura alguna, solo una habitación distinta, más moderna, pero igual de oscura. Una silla vacía, un ventilador de techo girando levemente, como si alguien lo hubiese empujado hace apenas unos segundos. Empecé a tener la sensación de que los lugares que mostraba ese canal eran reales, lugares de esta misma casa, lugares que aún no había explorado. Esa noche apenas dormí. Me quedé lejos de ese televisor, como si con eso pudiera detener lo que fuera que estuviera empezando. Pero al otro día, volví a mirarlo. No sé si fue curiosidad, miedo o algo más oscuro, algo que ya no era del todo mío, como si el deseo de encenderlo no proviniera de mí, sino desde la casa misma. La imagen era la misma, una habitación vacía, con una silla de madera y una lámpara encendida que colgaba del techo. La cámara, si es que había una, estaba fija, pero el ángulo parecía más bajo, como si ahora estuviera al nivel de alguien sentado en el suelo. Empecé a buscar. Recorrí la casa entera, incluso las habitaciones cerradas con llave. Forcé una puerta del altillo que nunca había abierto, pero no encontré nada igual, hasta que bajé al sótano. La puerta estaba oculta detrás de un armario desvencijado en la cocina, tapada con una lona vieja. Cuando logré correrla, el aire que salió de ahí era denso, húmedo, como si se hubiera estado pudriendo algo durante años. Bajé con una linterna en mano. No era la habitación del televisor, no exactamente, pero los elementos estaban ahí. La silla, el techo bajo, las marcas en el suelo de algo que fue arrastrado muchas veces. En la pared del fondo, cubierto por una estantería, descubrí un rectángulo de cemento ligeramente más claro, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Esa noche no quise ni pensar en el televisor, me lo prohibí. Pero a las 3:17 de la madrugada, así es, pispié el reloj. Se encendió solo. No hubo sonido, solo imagen. La misma habitación. Esta vez, alguien estaba de pie frente a la cámara, inmóvil. No tenía rostro, o quizás sí, pero estaba cubierto por una especie de tela húmeda y oscura. Su cuerpo no se movía, pero la lámpara colgante detrás de él oscilaba, como si un viento invisible soplara allí adentro. Ese número no aparecía en la lista de canales. Lo busqué, no existía, y sin embargo, el televisor solo podía sintonizarlo. No importaba el botón que tocara, el control remoto o la perilla, siempre era el 103. A la mañana siguiente, regresé al sótano. Quería comprobar que todo seguía igual. La estantería no estaba en su lugar. Había sido movida. No por mí, claramente. Y el rectángulo de cemento más claro en la pared tenía una grieta. Toqué la superficie. Estaba tibia, como si algo del otro lado irradiara calor. Esa noche, el televisor mostró algo diferente. Una cuenta regresiva, en números rojos y en silencio. Empezó en 66 horas. Luego, la pantalla negra y el reflejo de mi rostro. Pero no estaba solo. Había otra silueta justo detrás.
se encendía solo, siempre a la misma hora, siempre con la cuenta atrás. A veces, cuando me alejaba de la casa durante horas, la cuenta bajaba más rápido. Y otras, cuando pasaba mucho tiempo frente a la pantalla, la cuenta se congelaba, como si el maldito aparato quisiera que lo mirara. Me obsesioné. Empecé a tomar notas, a grabar con mi celular, pero los archivos se corrompían o directamente desaparecían. Llamé a un técnico. No llegó nunca. El número quedó en la lista de llamadas, pero no hubo registro de que existiera. Comencé a soñar con estática, con voces, una en particular, ronca, cercana, como si susurrara dentro de mi cráneo. Me decía una sola palabra, noche tras noche: destrúyelo. Esa misma palabra apareció garabateada con carbón en el espejo del baño una mañana. No estaba solo en esa casa. Empecé a perder el apetito, a ver figuras quietas en los rincones, sombras que no seguían ninguna lógica. Ya no dormía, solo miraba ese canal. El canal 103 había dejado de mostrar al hombre sin rostro, ahora mostraba mi sala de estar, en vivo y en directo, pero desde un ángulo imposible. Desde adentro del televisor y en la esquina inferior de la pantalla, la cuenta seguía bajando. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso desde que descubrí aquella anomalía tras el mueble. Ese pedazo del muro, cuidadosamente disimulado con una capa de yeso, diferente, casi imperceptible, como si alguien hubiera querido esconder algo a toda costa. Pasé la yema de los dedos por la pared. Estaba más fría que el resto. Y del otro lado, algo me decía que no era solo concreto. Desde que el televisor mostró esa figura imposible en la pantalla, esa silueta humana, sin rostro, de pie en una habitación idéntica a la mía, algo había cambiado, como si la casa ya no estuviera esperando, sino respondiendo. Decidí que ya era suficiente. No podía seguir ignorándolo. Fui al galpón y traje un viejo mazo oxidado que había encontrado entre las herramientas de mi tío abuelo. El peso metálico parecía vibrar, como si se excitara por lo que estaba a punto de ocurrir. Volví a la habitación. Apunté. Levanté el mazo. Contuve el aliento. Y entonces, un golpe seco sonó desde la puerta principal. No como quien toca para llamar, más bien como quien exige ser escuchado. Se detuvo, esperó. Otro golpe, más fuerte, más decidido, el tipo de golpe que no admite ser ignorado. Con el mazo aún en la mano, caminó lentamente hacia la puerta. Por un instante, pensó que sería el viento, pero al mirar por la mirilla, no había nadie. Abrió con cautela. Y ahí estaba, un hombre alto, ropa ajada por el tiempo, piel gruesa y curtida, y una expresión difícil de describir, mezcla de cansancio, determinación y miedo. Miedo viejo, masticado. No lo hagas, dijo el hombre, sin presentarse. El protagonista no dijo nada, solo lo miró, tenso, todavía con el mazo en la mano. Ese muro está ahí por una razón, dijo el misterioso hombre. ¿Quién es usted?, pregunté. Alguien que ya abrió uno igual. Un silencio pesó entre nosotros. El viento silbó entre las hojas secas del patio. Te vi, agregó el hombre, en el televisor. No ahora, después, más viejo, más solo, más vacío, como si solo quedaras vos y ese número. El protagonista frunció el ceño. ¿Qué número?,
103. El desconocido bajó la mirada. Murmuró algo apenas audible. Ya empezó, ¿no? Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Lo seguí con la mirada, pero cuando cruzó el portón, la calle estaba vacía, sin huellas, sin sombra, solo el viento y ese muro que ahora parecía latir como un corazón atrapado. El aire se volvía más denso a medida que las horas pasaban. Afuera, el sol se escondía tras nubes espesas, como si el cielo también evitara mirar lo que ocurría dentro de aquella casa. Volví al sótano con una linterna en mano y una palanca oxidada. El muro, ahora con grietas visibles, parecía respirar. Y no era solo mi imaginación. El sonido, ese zumbido leve, casi imperceptible, seguía allí, constante, molesto, como un televisor encendido, sin señal. La pantalla no mostraba estática esta vez. Aparecía una habitación vacía, muy similar al sótano en el que estaba. Mismo suelo, mismas paredes, pero con una diferencia. En la imagen, el muro ya no estaba. En su lugar, se veía un corredor oscuro y húmedo. Al fondo, algo se movía, alguien, lento, casi con dolor. No es tuyo, él ya eligió, no es tuyo. Di un paso atrás. La linterna parpadeó, se sentía ese olor penetrante, mezcla de tierra mojada y algo más rancio, llenó el aire. El televisor mostraba ahora mi propio reflejo. Solo yo, frente al muro. Solo. El eco de la voz volvió a sonar. Esta vez, mucho más cerca. Tú abriste la señal. Y después, silencio. El televisor se apagó. La linterna murió. Silencio. Y del muro comenzaba a emanar una gota de líquido oscuro, como si sangrara. Me quedé quieto. Por primera vez, realmente inmóvil. Porque por primera vez tenía miedo. Subí del sótano con la mente nublada, los músculos tensos. El televisor estaba apagado, pero su reflejo seguía vibrando en mi memoria, como un zumbido que no cesaba. Ya en la planta alta, me apoyé sobre la mesa de la cocina, respiré profundo, cerré los ojos. Quizás, solo quizás, estaba perdiendo la cabeza. Apoyado en el marco de la puerta que daba al pasillo, un hombre anciano, alto, de aspecto marchito, con un sombrero oscuro y un abrigo largo, muy blanco, los ojos ocultos tras lentes antiguos, opacos. En la mano, un bastón de madera que no parecía necesitar para caminar. No deberías haberlo encendido. La voz era grave, cavernosa, casi sin emoción. Andí un paso atrás. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró? No importa quién soy, importa lo que viste y lo que despertaste. El hombre caminó lentamente hacia el living, como si ya conociera cada rincón de la casa. Él no aparece porque sí, lo llaman, lo invocan, y tú lo sintonizaste y o no entendía o no quería entender. Pero algo en sus palabras tenía sentido aterrador. ¿El quién? ¿Qué es lo que está del otro lado del muro? El hombre se detuvo, levantó ligeramente el bastón, apuntando hacia el sótano, sin mirarlo. No es un qué, es un cuándo. El canal no transmite imágenes, son ecos, fragmentos, versiones, realidades que se superponen. Y ahora que el canal 103 se abrió, ya no puedes apagarlo. Una ráfaga helada cruzó el lugar. El televisor volvió a encenderse por sí solo en el fondo. Esta vez no mostraba nada, solo un fondo rojo oscuro, pulsante, como un corazón latiendo. El hombre dio media vuelta antes de salir por la misma puerta por la que aparentemente había entrado. Dijo una última frase, sin mirar atrás,
prepárate. Esto no ha hecho más que comenzar. Y se fue, dejándome solo con una pregunta quemándome la garganta. ¿Qué es exactamente el canal 103? El silencio de la casa se volvió espeso, como si el aire se hubiera convertido en algo denso que se arrastraba por las paredes. El protagonista se quedó congelado frente al hueco del muro, el martillo aún en su mano, pero con los nudillos blancos por la tensión, en el lugar donde el golpe iba a caer. Algo se le adelantó. No lo hagas, dijo una voz áspera, pero firme, detrás suyo. No fue un grito, no fue un susurro, fue algo en el medio, como si viniera desde una garganta seca que llevaba demasiado tiempo sin pronunciar palabra. Al girar, lo vio. Un hombre viejo, de pie, junto al marco de la puerta. No tenía expresión, solo lo observaba. Ropa vieja, camisa beige manchada y gafas gruesas. El reflejo de la pantalla del televisor, aún encendido, parpadeaba en sus lentes, como si tuviera fuego en los ojos. Si abrís ese muro, no vas a poder volver a cerrarlo, dijo. Y no estoy hablando solo de ladrillo, estoy hablando de vos. El protagonista lo encaró, temblando entre miedo y furia. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo había entrado? ¿Por qué sabía sobre el muro? El anciano pareció leer su mente. No entré a nunca me fui. Esa casa es una herida, y vos estás empezando a hurgar. Y entonces, como si fuera parte de un mal sueño, el hombre se giró y caminó por el pasillo hacia la parte más oscura de la casa, pero al seguirlo, ya no estaba. Lo único que quedaba era el televisor, estático, con un zumbido más intenso, y el canal al 103. Esa noche no durmió, ni lo intentó. Se quedó sentado en el suelo, frente al televisor, con el martillo tirado a un lado, como si ya no le perteneciera. La imagen de ese hombre seguía fresca en su mente, en su voz, sus ojos, su advertencia. Y lo más perturbador era que, en el fondo, algo dentro suyo sabía que decía la verdad. Pasaron las horas, y en algún momento entre la madrugada y el amanecer, escuchó algo distinto. Una voz difusa, lejana, femenina. Si estás viendo esto, es porque aún queda tiempo. Corrió por la habitación, buscando de dónde venía, pero no estaba afuera. Estaba dentro del televisor. Las ondas de distorsión parecían formar figuras momentáneas, como sombras que danzaban, pero cargadas de intención. Una figura femenina emergía y desaparecía del remolino gris, como un eco atrapado en una prisión electromagnética. 103 fue la cerradura, y también la llave. Las palabras lo golpearon como una descarga. No era la primera vez que oía esa voz. La había escuchado antes, no en la vida real, no en la casa, en un sueño de niño. Y de pronto, todo se reordenó en su cabeza. La familiaridad de la casa, los objetos antiguos, el olor a polvo húmedo. No eran nuevos, eran recuerdos. ¿Había estado allí antes? ¿Había vivido algo y su mente lo había enterrado? El 103 no era solo un canal, era una marca, un punto de retorno, un umbral, y al parecer ya lo había cruzado una vez. Aquel día no salió de la casa, cerró cada cortina, desconectó su teléfono y por primera vez, desde que llegó, se sentó en el sillón como si fuera su hogar. No porque se sintiera cómodo, sino porque empezaba a entender que ya no había vuelta atrás. El televisor se convirtió en su única ventana al mundo, o al menos a ese otro mundo que empezaba a superponerse con el nuestro. Ya no se trataba solo de imágenes distorsionadas ni de voces entrecortadas. Ahora aparecían lugares, pasillos con paredes de papel desgarrado, escaleras que descendían sin fin hacia pozos de niebla, cocinas abandonadas, donde los electrodomésticos parecían respirar con vida propia.
y en cada imagen, una presencia sutil, algo que observaba, algo que sabía que él estaba allí, mirando. No era el único espectador. Fue entonces cuando vio los nombres. Aparecían como parpadeos, entre un cambio de escena y otro, grabados en la parte inferior de la pantalla. Méndez, Arriglia, Compas, decenas de nombres, uno tras otro, como si fuera una lista. Gente que vio el canal, gente que no volvió. Luego, un silencio absoluto y tras unos segundos eternos, una nueva frase en pantalla, en un rojo oscuro que no coincidía con la paleta de colores distorsionados. ¿Recuerdas lo que hiciste? El protagonista tragó saliva, pero no respondió. Porque lo más inquietante no fue el mensaje, lo fue su reflejo en la pantalla. Por un instante, no era él, era un niño de unos 6 o 7 años, sentado en la misma posición, mirando el mismo canal con una siniestra sonrisa. Esa sonrisa no era la de un niño, era demasiado amplia, demasiado consciente. La imagen titiló, el rostro infantil se disolvió en rayas estáticas, pero algo quedó, una silueta negra, apenas visible detrás del vidrio del televisor. Parpadeaba, aparecía solo en los bordes de la distorsión, como si no quisiera que lo vieran. La luz del pasillo parpadeó, y la voz, esa voz de antes, la misma del televisor, volvió a sonar. No venía de un lugar exacto, era como si la casa entera hablara. Una vez que lo viste, no podés volver atrás. Un zumbido comenzó a crecer, no del televisor de atrás de la puerta. Algo se movía al otro lado. No caminaban, se arrastraba. El protagonista quiso correr, quiso huir de esa casa, de esa puerta, de esa cosa que lo miraba desde el televisor, pero no pudo. Sus pies estaban pegados al suelo, como si la casa no pensara dejarlo ir. Un último parpadeo de la pantalla, y en medio de la estática, vio una imagen fugaz, él mismo, de espaldas, cruzando la puerta, y detrás de él la nada. El protagonista parpadeó, y ya no estaba en la casa. La puerta 103 se había cerrado tras él sin hacer ruido, y lo que había al otro lado no era un cuarto, ni un pasillo, era un espacio imposible, oscuro, pero no negro, iluminado por una especie de luz muerta, flotante, como si la atmósfera misma transpirara energía estática. No había piso real, parecía caminar sobre una superficie líquida y sólida al mismo tiempo, como si pisara su propia memoria. En los bordes de su visión había formas humanas de pie. Dándole la espalda, avanzó, guiado por un zumbido constante, similar al de una vieja señal de prueba de televisión. Ese sonido lo llamaba. Y entonces, al fondo, el televisor, pero esta vez no era el que encontró en la casa. Era enorme, como una pared, y en su pantalla, una sucesión de imágenes fragmentadas. Él, entrando a la casa por primera vez, él, explorando el sótano, él, encendiendo el televisor. Era como si todo ya hubiese pasado, o peor, como si todo estuviese siendo reproducido. Y justo cuando el miedo le crispó la nuca, una voz sonó, fuerte, directa, desde la pantalla. No eres el primero, pero podrías ser el último. Las figuras humanas comenzaron a girar, muy lentamente, para mirarlo. No tenían rostros, solo pantallas, y en cada pantalla, su rostro, parpadeando desincronizado, como si él estuviese siendo dividido, multiplicado, descompuesto en cada una de esas cosas. Quiso gritar, pero no tenía voz, solo un eco, y ese eco se filtró por los bordes del televisor, donde una grieta comenzaba a expandirse. La grieta en el televisor
Crecía, no agresivamente, pero con una lentitud agónica, como si el tiempo se estuviera estirando solo para hacer sufrir cada segundo. El protagonista, aún sin voz, comenzó a retroceder. Las figuras con su rostro seguían avanzando, repitiendo movimientos desincronizados, como si fueran reproducciones de distintos momentos de su vida. Una de ellas, más pequeña, más joven, se detuvo frente a él. Era él mismo, a los 8 años, sosteniendo un control remoto de los años 80. Viejo, gris, con los botones gastados. El niño lo miró con sus ojos en blanco y presionó un botón. El ambiente se invirtió, las luces se apagaron y encendieron al mismo tiempo. Los sonidos se volvieron silencio y del televisor, ya completamente resquebrajado, emergió algo. No tenía forma. Era un ruido hecho carne, un zumbido distorsionado, una energía negra que se retorcía como humo atrapado en agua. El protagonista intentó correr, pero no había dirección posible. Todo el espacio giraba como un vórtice de cintas VHS quemándose. De pronto, la pantalla volvió a encenderse y lo mostró a él, no como estaba ahora, sino en la sala de estar de la casa, sentado frente al televisor, inmóvil, como si nunca hubiese entrado por la puerta 103, como si todo lo que ocurrió fuese solo una señal enviada a su mente, una señal de advertencia o de algo peor. La figura de humo lo envolvió. Y justo antes de ser consumido, recuperó la voz. Gritó. Y su grito fue absorbido por la pantalla, como un archivo que se guarda para siempre en una cinta maldita. La imagen final, el televisor en la casa, apagado pero reflejando su rostro en la pantalla, no como un reflejo real, sino como si estuviera atrapado ahí dentro, mirando hacia afuera, esperando que alguien más encienda el canal 103.